Bienvenidos a este nuevo episodio de Datos Curiosos Podcast, un espacio creado y pensado para informar y compartir datos con relación a la cultura, contexto, literatura y más en temas bíblicos. En este episodio, que hemos titulado Materiales empleados en las primeras Biblias para los cristianos, continuaremos con la línea que venimos trazando durante los episodios anteriores. Como ustedes, queridos oyentes, sabrán, hemos venido haciendo una breve introducción y un viaje con relación al uso de los textos bíblicos en las comunidades cristianas que iniciaron todo este movimiento llamado cristianismo. Así que hemos estado viviendo en cada uno de los episodios, o mejor, reviviendo un poco desde la mente del Dr. Justo González cómo fue usado el libro más trascendental de todos los tiempos, o sea, la Biblia, cómo fueron sus inicios y qué contacto ha tenido la Biblia con el ser humano y al mismo tiempo el ser humano con la Biblia. En el episodio anterior abordamos de manera introductoria el tema de los materiales que se solían emplear para plasmar los textos que hoy conocemos como bíblicos. Vimos de manera rápida que había varios materiales, pero los más sobresalientes de ellos fueron el papiro y el cuero, que se suele conocer más fácilmente como pergamino. Hablamos un poco de su extensión y de la manera como eran protegidos. Hoy continuaremos con esa línea y debemos iniciar diciendo que los rollos en los cuales se escribía se empezaron a dividir en lo que se llamó tomos, una palabra que en la lengua griega quiere decir división. Esta división se realizaba teniendo en cuenta que los rollos muy largos eran difíciles de manejar y mucho más frágiles. Con relación a los rollos que se fabricaban para la redacción de las escrituras, término con el cual se solía llamar a lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, se debe decir que se buscaba tuviera más de 8 o 9 metros de largo. Si un documento sobrepasaba esa extensión, se pasaba a otro rollo o tomo. Cuando se tradujo la Biblia hebrea, o lo que solemos llamar Antiguo Testamento, al griego, esto creó nuevas dificultades, pues en hebreo se escribían únicamente las consonantes sin las vocales, con el resultado de que el mismo libro traducido al griego ocupaba bastante más espacio que el original hebreo. Teniendo en cuenta que la traducción al griego resultaba demasiado larga, algunos libros que en original del hebreo eran solamente uno, se dividieron en dos. Tal fue el caso, por ejemplo, de lo que hoy llamamos los dos libros de Samuel, que en el canon hebreo realmente es solo uno. Aunque el papiro era el material más común para la escritura, la inmensa mayoría de los antiguos manuscritos en papiro han desaparecido. Esto se debe al daño que la humedad causa sobre el papiro mismo. Tengamos en cuenta que el papiro era como las hojas de papel que hoy usamos en cuadernos o libros físicos. Si los mojamos o dejamos en espacios con humedad, estas hojas se van a dañar. En el caso de los papiros hay que sumarle el correr del tiempo que hacía que se deshicieran. Los documentos en papiro que se conservan vienen casi exclusivamente de dos fuentes, Egipto y las ruinas de Herculano. Herculano era la ciudad destruida por la misma erupción volcánica que destruyó a Pompeya y en la que murió el historiador llamado Plinio el Viejo. Entre las ruinas de Herculano, preservada por las cenizas del Vesubio, se han encontrado una colección de documentos en papiro. Lastimosamente ninguno de ellos es de origen judío o cristiano, pero es lo que ha permitido el estudio de este material antiguo de escritura por parte de los especialistas del área de la papirología o de la historia. Mucho más interesante es lo que ha acontecido en Egipto, donde la sequedad del clima ha hecho que se preserven centenares de papiros, la mayoría de ellos en forma fragmentaria o por pedazos. Entre esos papiros conservados se encuentran escritos tanto judíos como cristianos. En el caso de los escritos cristianos encontramos en Egipto que son fragmentos de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento, sin importar su forma fragmentaria o que sean solo piezas de un papiro más grande. Estos papiros son de enorme interés, pues son los textos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. El otro material que se empleó comúnmente para escribir era el cuero curtido. Este podía cortarse en piezas rectangulares semejantes a las hojas de papiro,
que cosidas unas con otras resultaban en un rollo semejante a lo que acabamos de discutir, o sea, de papiro. Aunque en el caso del cuero era aún más bastante y mucho más voluminoso que el papiro. Este cuero era un material más pesado que el papiro y además tenía la ventaja de ser más duradero y por tanto era el material preferido para los libros que debían leerse en el culto hebreo, al punto que un texto de mucha relevancia dentro de la cultura judía antes del cristianismo, llamado el Talmud, determinó que los rollos a ser leídos en la sinagoga debían ser de cuero. También los rollos de cuero tenían límites en cuanto a su longitud. Es por esta razón que el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros o la ley atribuida a Moisés, fue dividida en 5 diferentes tomos o en 5 diferentes textos que hoy tenemos y conocemos. Una forma particular del cuero era el pergamino, del cual ya hicimos mención al inicio de este episodio. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Has visto un papiro o un rollo de pergamino en alguna ocasión o alguna vez en tu vida? En este momento te invito a que busques por un momento en alguno de los buscadores en línea para que puedas familiarizarte con estos materiales que se usaron para transmitir el texto bíblico que hoy podemos llevar a todas partes. El pergamino era también conocido como membrana. Este no era un cuero curtido, sino más bien una piel. Esta piel era por lo general de oveja, de cabra o de ganado vacuno, que se remojaba con cal y entonces se estiraba, se secaba y se raspaba por ambos lados hasta que se volvía un fino material. Por último, se cortaba el pergamino en el tamaño de las hojas deseadas, aunque este procedimiento se conocía y se empleaba desde mucho antes, en el siglo II antes de Jesús. La ciudad de Pérgamo, que contaba con una gran biblioteca al tiempo que el papiro escaseaba, se dedicó a la producción de este material, que por eso se empezó a conocer como pergamino. Esto llegó a tal punto que poco más tarde se creó la leyenda según la cual el pergamino mismo había sido inventado en Pérgamo. La mejor calidad de pergamino era conocida como el vitelo, que en latín significa bellum. Los manuscritos más antiguos que poseemos del Nuevo Testamento, completo o casi completo, son pergaminos y están datados en los siglos IV y V, quiere decir 400 y 500 años después de Jesús. Cuando en 2 de Timoteo 4:13 se nos presenta a Pablo pidiéndole a Timoteo que le traiga los libros, mayormente los pergaminos, lo que nuestra Biblia traduce por pergamino literalmente debería decir membranas. Hoy hemos llegado al final de nuestro episodio, pero aún no es el final de este tema de los materiales en que fue escrita la Biblia para las comunidades cristianas de los primeros siglos. Por eso te invito a que continúes conmigo por este viaje y juntos aprendamos mucho más sobre datos curiosos. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a nuestras redes para que puedas seguir conmigo en esta aventura. Encuéntranos en Instagram como @datocurioso2 y en Spotify como Dato Curiosos Podcast.